Gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende del lugar y la hora en la que me escuches. Pero de igual forma, sea quien sea la persona que esté detrás de la pantalla, que Dios te bendiga. Y sea por lo que sea que estés pasando, esta misma semana el Maestro te dé consuelo. Antes de pasar a escuchar una historia que sé que muy probablemente te va a tocar el corazón y de seguro también te va a cambiar el pensamiento que tienes respecto a la vida ahora mismo, quisiera decirte que todos los guerreros que tenemos un propósito con Dios, tenemos que pasar por el fuego, por el dolor, por tantas situaciones complejas que a veces uno piensa que no va a ser capaz de superar. Porque es obvio que mientras estás trepando la montaña, el cansancio y el dolor físico no te dejan pensar bien. Pero cuando superas ese obstáculo y estás trepado en la cima, te das cuenta que si estás en los propósitos de Dios, nada ni nadie podrá detenerte. Y para estar en los propósitos de Dios, solo hace falta buscarlo y creer en Él, para que de inmediato el Maestro empiece a trabajar por ti. Mira, campeón, campeona, yo no sé por lo que en este momento estés pasando. Sin embargo, lo que sí sé es que si uno se lo propone, puede superar cualquier cosa. El que te habla aquí, a través de esta pantalla, tuvo que superar los obstáculos del hambre, del frío, del sueño, de haber perdido 2 matrimonios, de haber sido gobernado por el juego, por el licor, por las mujeres y por un sinfín de cosas más que no vale ni la pena traerlas al recuerdo. Pero hoy, por la misericordia de Dios, estoy aquí, tratando de que mi testimonio de vida le sirva a alguien que posiblemente esté pasando por lo que yo pasé hace 5 o 6 años atrás. Quédate aquí con nosotros y te aseguro que poco a poco escucharás a través de varias historias complejas el propósito que tiene Dios con cada uno de los seres humanos que habitan esta tierra. Y quizá a lo mejor hasta les cuente mi historia para que se den cuenta que ustedes no son las únicas personas que pasan por momentos realmente difíciles y complejos, sino que hay gente que vive hasta peores momentos que uno. Y ahora sí, sin nada más que decir por ahora, pasemos a escuchar esta historia que muy posiblemente nos va a tocar el alma. Dios los bendiga. La redención de un jugador. En las calles de una ciudad conocida como Medellín, Colombia, caminaba un hombre cuya suerte había sido devorada por la ludopatía. Así era, el juego maldito de las apuestas, que hoy por hoy está tan de moda, le había destrozado toda su existencia. En fin, su nombre era Gabriel, y lo que una vez fue una vida llena de amor, risas y prosperidad económica, se había convertido en un eco distante de un pasado sin retorno. Puesto que la adicción al juego le había arrebatado su familia, su trabajo, sus padres, su propio hogar, y lo había dejado con nada más que las sombras de su antigua vida. Tanto así que lo único de valor que ahora poseía eran las prendas de vestir que calzaban su cuerpo viejo y escuálido, lleno de mugre y rotos por todas partes. El caso es que Gabriel se alimentaba únicamente de lo que encontraba en la basura, y esto sí que era un recordatorio constante de lo bajo que había caído. En ocasiones, con suerte, lograba encontrar trozos de carne, pedazos enteros de fruta fresca o migajas de un pan exquisito. Sin embargo, muchas otras veces solo conseguía alimentarse de sobras que estaban a punto de descomponerse, y lo peor es que le tocaba, ya que el hambre era insoportable. Así avanzaba el tiempo, entre frío, soledad y fuertes hambrunas, hasta que un buen día, mientras vagaba sin rumbo por las calles de Bello, escuchó una voz que hablaba de un hombre llamado Jesús, quien supuestamente podía hacer todas las cosas posibles. Aunque incrédulo, algo dentro de Gabriel lo impulsó a seguir esa voz hasta una iglesia cercana. Por un momento el hombre tuvo pena y hasta temor de entrar, pues sus harapos antiguos, más la suciedad de su piel lo hacían sentir indigno de estar en un lugar tan bonito y limpio como ese. No obstante, hubo un instante dado en el que Gabriel escuchó un susurro celestial que le invitó a pasar hacia el fondo. Una vez dentro de la iglesia, las palabras «Dios todo lo puede hacer» resonaban en el aire. Sin dejar de sentirse fuera de lugar entre la congregación bien vestida, una vez terminó el culto Gabriel salió rápidamente, temiendo las miradas de desdén de los demás feligreses. Sin embargo, la idea de que Jesús podía cambiar su destino comenzó a anidar en su mente. Esa noche, Gabriel se acostó en un banco del parque donde solía descansar tan incrédulo como siempre. Y es que, ¿cómo podría alguien devolverle su familia, su hija, y darle un trabajo para restaurar su dignidad?
Esa noche se le hizo más eterna que nunca, pues el invierno se empezaba a asomar con toda su furia. Pero al amanecer, sin ni siquiera esperárselo, un transeúnte amable le ofreció un plato de comida caliente, recién preparada y bastante sabrosa. Algo en ese gesto simple comenzó a derretir el hielo de su escepticismo. Algo le decía que Dios había mandado a esa persona a que lo alimentara, pues quién más, sino él, se iba a exponer al fuerte frío del invierno para dirigirse hasta aquel parque solo para alimentar a un miserable habitante de calle. El caso es que con cada bocado, la esperanza crecía dentro de Gabriel. Y fue justo de este modo que empezó a creer que tal vez, solo tal vez, Dios realmente podía hacer todas las cosas posibles, incluso lo imposible. Gabriel comenzó a asistir regularmente a la iglesia, y con cada visita, sentía como su corazón endurecido se ablandaba. Y es que, ¿qué tenía por perder? Ya su vida de por sí era un absoluto caos, por tanto todo lo que sumara para salir de aquel presente gris, era muy bienvenido. Un día, mientras oraba por una señal, una oportunidad de trabajo llegó a él de la manera más inesperada. Resulta y acontece, que un distinguido director de cine le ofreció a Gabriel un papel como vagabundo para una película nueva que estaba dirigiendo. Lo mejor de todo es que el pago era buenísimo, de tal manera que le permitiría salir de las calles, o bueno, al menos por un tiempo. Ahora bien, como es apenas lógico, con el empleo, no solo vino la estabilidad, sino también la valentía para buscar a su familia y pedirles perdón. Y de este modo, con el tiempo, y mucha fe, Gabriel se reconcilió con su esposa e hija, y juntos comenzaron a reconstruir lo que se había perdido. Un día, mientras se miraba al espejo, consciente de que había recuperado todo lo que más amaba en el mundo, Gabriel no pudo evitar abrirse en un llanto puro y limpio que le restauró el alma, pues Dios había hecho un poderoso milagro en su vida, y lo imposible lo había hecho posible. Fue entonces, desde ese momento y para siempre, que Jesús se convirtió en su camino, su verdad y su vida. La historia de Gabriel es un testimonio de que la redención es posible, que la fe puede mover montañas y que, en efecto, Dios todo lo puede hacer. Gabriel, el jugador compulsivo, se transformó en un hombre de fe, un esposo amoroso y un padre dedicado a su hija, todo gracias a la palabra de Dios que lo alcanzó en su momento más oscuro. ¿Y tú, por qué no empiezas hoy mismo a buscar de Jesús? Créeme si te digo que estás a tiempo. Igualmente Dios te bendiga. Y no olvides lo que dice Eclesiastés 7:14. Disfruta de los buenos tiempos siempre que puedas, y cuando lleguen los malos tiempos, reconoce que unos y otros proceden de Dios, para que todos se den cuenta, de que no hay nada seguro en esta vida.